Episodio número 51. Vale la pena este episodio número 51 porque, bueno, el podcast es platicar con muchas personas que se dedican a muchas distintas cosas, ¿no? Si es que el término muchas distintas existe. Y hoy me da mucho gusto recibir a Artidoro Lagarda, quien es el director general de OMAPAS del agua. Bueno, primeramente, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la plática, sobre todo. Al contrario, Chema, muchas gracias a ti por la invitación. Hago un poco de contexto. Hago un poco de contexto. Habíamos estado platicando o proponiendo este podcast en 2 o 3 ocasiones con Artidoro. Logramos cuadrarlo, por fin. Bueno, logramos cuadrarlo porque creo que es necesario hablar de la situación actual del agua en Navojoa y hablar, como yo le planteaba a Artidoro, lo cual reconozco públicamente y agradezco, porque yo le decía, oye, si vamos a platicar de todo, nos vamos a meter a las entrañas y yo tengo una responsabilidad de preguntarte, pues hay una responsabilidad social como medio de comunicación, como comunicador, y obviamente hay una responsabilidad también social de parte de OMAPAS, en este caso de Artidoro Lagarda, de contestar, ¿no? Entonces, Claro. platicar qué? De la baja presión, escasez, aumento en el precio, drenajes, mitos y realidades del agua. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de OMAPAS y de Artidoro y del equipo de Artidoro? ¿Hasta qué punto es responsabilidad, decía yo, de Dios, de la naturaleza, de la sociedad? Entonces yo te agradezco públicamente que aceptes esta plática abierta y honesta, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Nuevamente. Y yo te agradezco la oportunidad también de aclarar muchas cosas, ¿no? Y informar a la gente, todas esas preguntas, todas esas inquietudes que tiene pues en este caso la ciudadanía navajoense de, pues problemas, calidad del agua, problemas de drenaje, problemas de desabasto de agua, por qué estamos viviendo esto, Sí. etcétera. ¿Cuál es la? Bueno, hablaremos de eso y de lo que resulte, ¿no? De lo que Claro. salga, porque finalmente es un podcast, ¿no? ¿Cuál es la queja más gruesa o más repetitiva o que más aqueja? Vamos por ahí de los usuarios del agua. ¿Qué es lo que más reportan diariamente o lo que más adolece, vamos a decir así? Pues mira, Chema, hay momentos del año Mm, en que hay más quejas de desabasto de agua y hay sí, momentos del año en que hay más quejas de afloramientos de drenaje. ya. Tienen sus temporadas, ¿no? El pico de quejas de cada una de las cosas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en el verano, pues utilizamos más el agua, usamos más agua y alcanza menos Sí. que en el invierno. Más ahora con el tema de la falta de lluvias, pues nos está llegando, te lo voy a confesar, nos están llegando las quejas más rápido que otros años porque Ujú, pues hay un problema de desabasto, no nada más en lo que vemos en las casas, el problema viene desde abajo de la tierra, ¿no? Que no ujú. están recargados, en este caso, los mantos. Ahora, en el tema de drenaje, pues es un problema recurrente que sí se ha estado trabajando, nunca, no se ha parado de trabajar en cambiar tuberías que ya estaban obsoletas, pero ahorita que comentaste lo de la sociedad, hay tres responsables de que las cosas salgan bien en el tema del servicio del agua y del drenaje. La naturaleza, que no la controlamos, el organismo operador, que somos sus servidores, y nosotros, los ciudadanos, Mm. como nuestra responsabilidad de cuidar los servicios, no nada más de agua, ¿no? También cuidar el servicio del drenaje. Porque nosotros vemos todos esos problemas que atendemos son a causa de las tres cosas. Así es. Varias cosas. La primera y que te preguntaba en una plática muy breve previa que tuvimos hace algunos días es, está faltando el agua en Navojoa, pero hay una razón o hay baja presión por una razón muy específica. ¿Me la puedes compartir para ir deshogando las dudas que yo veo y que yo leo y que nos mandan incluso? A ver, sobre todo en este verano, ¿por qué? ¿Por qué la baja presión y por qué la falta de agua en ciertos sectores? Vamos entrando por ahí. Claro que sí. Mira, te lo explico de esta manera. Eh, el agua de Navojoa para consumo humano, toda el agua de Navojoa para consumo humano se extrae de aguas subterráneas. Ujú,
Pues, ¿qué hay abajo de la tierra? Pues hay mantos acuíferos, en este caso le llaman acuíferos o mantos freáticos. Haz de cuenta que hay capas permeables e impermeables de material. Entonces, se filtra el agua y crea lagunas y crea arroyos por debajo. Nosotros perforamos, encontramos el agua y la extraemos. Pero esos mantos freáticos, esos acuíferos, se tienen que recargar. Entonces, Navojoa, para que te des una idea, requiere alrededor de 600 a 650 litros cada segundo, litros por segundo. ¿Me repites ese dato? Sí, 600 litros por segundo, sin tomar en cuenta las pérdidas físicas que hay en la tubería. Ujú. Entonces, si nosotros sacamos 300 litros por habitante por día, nosotros vamos a llegar a esa cantidad. Y vas a decir, yo no gasto 300 litros Ujú. diarios. No, a lo mejor gastas 100 litros, pero te tienes que vestir, tienes que comprar comida, tienes que comprar artículos. Y para hacer esa comida y para fabricar esos artículos que tú utilizas, la industria y la agricultura también utilizan agua. Ok. Entonces no estás gastando nada más el agua que lavas los platos y ni con la que te bañas, también estás gastando agua al consumir artículos que se fabrican y requieren agua para fabricarse, ¿no? Ujú. Eso es lo que engloba los 300 litros. Ok. Realmente para que llevemos una vida como la llevamos todos ahorita, necesitamos esos 300 litros. Ahora, si lo multiplicamos por los días y lo dividimos entre los segundos que tiene el día, pues Navojoa necesita entre 600 y 650 litros por segundo si no se desperdiciara y si no hubiera fugas, ni tomas clandestinas, ni mal uso del agua. Huachicoleo. Huachicoleo, fugas, pérdidas físicas en las tuberías. Entonces necesitamos extraer realmente más de lo que necesitamos para compensar todas esas pérdidas. Ajá. Ahora, ¿qué está pasando con los pozos en este Eso te momento? iba a decir porque una de las, digamos, soluciones o fuentes es, la lógica dice, pues crear más pozos o hacer más pozos, pero parece que no es así, ¿o sí? Sí es así, porque no hay otra, no tenemos otra alternativa más que estar explorando nuevos puntos, Ujú. trayendo geólogos a que nos busquen un punto donde buscar agua, perforar Pero sí han y hecho encontrar. más pozos, ¿no? Es Y correcto, sí. entonces, Pero, por ejemplo, los mismos pozos que antes nos daban 120 litros un pozo por segundo, ujú, como es el tema de Sibacobe y Vallehuey 8, ahorita nos están dando la mitad del gasto. Un pozo de 120 litros por segundo, ahorita ya se bajó a 60 litros por segundo o 70 litros por segundo. ok. Es por eso que estamos jugando una carrera, ¿Por qué se porque baja? Nomás para aclarar. Yo te voy a preguntar, como ciudadano común, claro, no sé absolutamente nada, por si empiezan, es que te verás preparado y sí me preparé con las preguntas, pero hay cosas y terminología muy técnicas que a veces no entendemos y es lo que causa los las problemas. inquietudes. Sí, y por eso te quiero preguntar así. Retomo la pregunta, es ¿por qué están a la mitad los pozos? Para que los pozos se recarguen, para que esos mantos freáticos se recarguen, se requieren lluvias, pero no nada más que llueva aquí en Navojoa. No, hay vertientes, la cuenca del río Baño en este caso, es uno de los lugares más importantes donde se filtra el agua hacia los mantos freáticos. Ujú. Por ejemplo, si llueve en la sierra, el agua escurre, llega a la presa agarra un nivel de agua, suelta agua, desaloja agua por el río. Si por el río corre agua, fíjate toda la trayectoria, llueve, se escurre, llega a la presa abre sus compuertas, suelta agua por el río y gracias a que el río trae agua, se infiltra el agua. La batería más importante de pozos que tiene el organismo están a los lados del río, están cercanos al río. Ujú. Entonces, si el río trae agua, los pozos se recargan y vuelven a su gasto en volumen de agua normal. Si el río lleva mucho tiempo seco, no han tenido los pozos por donde Ok. recargar, por donde recargarse, ¿no? Entonces, el río es un tema muy importante. Los canales de riego, fíjate, los canales de riego del distrito
se infiltra. El agua va pasando, pero se va infiltrando mucha agua. Y ellos tienen una pérdida en la agricultura porque de aquí a que pasan a 2 kilómetros el agua por el canal, pierden mucho en el camino. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a ponerle concreto Mm, a los canales y ya tienen menos pérdida, pero ya tenemos menos recarga en los pozos. pausa ahí. Le ponen concreto para que corra más rápido Y haya y menos que no se pérdidas. filtre, Es ¿no? correcto. Pero esto afecta, A la recarga de los pozos. ahí afecta a la ciudadanía. Sí, porque al Y pues, final de cuentas y no se puede hablar ahí en este tema con los agricultores o con los... tenemos buena relación con el distrito de riego, nos han apoyado mucho, así como Pero no sería una opción decirle, oye, no, pues, pues no le pongas material ni hagas los, ¿no? pues ellos, nunca hemos hablado del tema Mm, específico de los canales, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son canales que son propiedad de ellos pues y sí, tienen sus derechos para hacerlo. La ley en ningún momento se los prohíbe. sí. De otra manera, ellos nos han apoyado mucho, incluso con pozos, ¿no? Ok, Tenemos pozos utilizando para consumo del distrito de riego para consumo humano. En la ley de aguas nacionales especifica muy claramente que el consumo humano es la prioridad. Sin embargo, eh, el consumo humano a comparación del consumo de agua agrícola es una parte muy pequeña. Eh, el humano utiliza muy poca agua a sí, comparación de la agricultura y de la industria incluso. Entonces, los mantos freáticos no se recargan y empiezan a estresarse. Y llegamos a un pozo y vemos que está boqueando. Entonces, al momento de estar boqueando, se le tiene que bajar. ¿boqueando qué es? Boquear es cuando sale el agua de manera intermitente. Mm, Es porque no tiene la suficiente agua para la presión que tú estás tratando de sacar. ok, Si el pozo te da 80 litros y tú le tratas de sacar 100, va a empezar a boquear. claro. Va a empezar a boquear. Ahí viene la baja presión. Entonces tenemos que bajar la frecuencia del pozo y empezar a pedirle menos y a pedirle menos. Ok. Si nosotros lo forzamos, lo podemos colapsar o lo podemos abatir y ya va a quedar inservible el pozo. Entonces tenemos que cuidar mucho que los pozos no los sobreexplotemos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mejor buscamos otro pozo, buscamos otro punto. Hay veces que cuando enciendes un pozo, el otro pozo baja, porque muchas veces están conectados al mismo venero, ¿no? Cuando inicia la agricultura y encienden los pozos del distrito de riego, también bajan los demás, porque de alguna manera la mayoría de los mantos freáticos están interconectados, pues Mm, están compartiendo muchas veces el agua. sí. Entonces, al final de cuentas, no tenemos otro lugar de donde extraer el agua o sacar el agua para el consumo humano, como hay otras partes que tienen aguas rodadas, Ujú. que de alguna presa les llegue el agua de manera superficial, Mm, que es más barato. Eh, te hago un paréntesis, el agua de pozos es muy cara y es muy cara porque se requiere mucho consumo eléctrico, se requieren bombas y motores muy grandes, mucho más que en la agricultura. ¿Y por qué me vas a decir por qué en la agricultura? Bueno, la agricultura nada más tiene que extraer el agua y dejarla caer en caída libre en un mm, canal. Y el organismo no. El organismo tiene que extraer el agua y tiene que tener la fuerza y la carga para conducirla por kilómetros de tubería. ok. Esa es la diferencia entre, l- si por ejemplo nosotros tenemos un pozo que está utilizando la agricultura, lo tenía con un motor de 60 caballos. Si lo queremos usar para el organismo, le tenemos que poner un motor de 200 caballos para poderla conducir Ok. por algunos kilómetros, ¿no? Por ejemplo, los pozos de Vallebuey y de esa parte de Tesia, pues son tuberías de 3 kilómetros, 4 kilómetros para conectarlas a la red. Entonces, no es lo mismo dejar caer el agua en cuanto sale del pozo a tener que mandarla a 4 kilómetros, ¿no? Mm, Entonces, eso encarece mucho el servicio. El organismo paga alrededor más de 4 millones de pesos en promedio mensuales por de luz eléctrica 4 millones. por 106 servicios de la Comisión Federal que tienen que ver con motores de pozos, cárcamos de rebombeo de aguas residuales,
plantas tratadoras, que son los que más consumen. Las oficinas también, ¿no? Los módulos de cobranza, las oficinas, pero lo que más consume son las plantas tratadoras y los pozos. Son muchos pozos, son 26 pozos urbanos y 60 pozos rurales, ¿no? Entonces, todos estos pozos es lo mismo. Un pozo pequeño tiene un motor pequeño, pero sumamos todos los pozos y nos da más de 4 millones de pesos mensuales de gasto. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si en un futuro, porque hay un proyecto, hay un anteproyecto que se presentó y que se propuso en el Consejo de Cuenca, que es hacer un acueducto de la presa del Mocúzari, Mm, de agua rodada, 1000 litros por segundo, nos ayudarían a Ojoa, Guatabampo y Chojoa. ¿Y qué pasaría? ujú. Pasaría que, pasaría que el agua sería más barata y de mayor calidad. Porque ahí nos vamos al tema de la calidad también, que es otra de las quejas de la ciudadanía. Ya no tendría manganeso el agua. El manganeso está en las aguas subterráneas y es en el lugar donde nos tocó vivir, pues es agua con manganeso y hemos tenido que lidiar con él siempre. El manganeso siempre ha existido Sí. en el agua de Navajoa. ¿Y qué es el manganeso? Pues es un mineral que al final de cuentas le quita la calidad del agua porque la hacen, mancha la ropa, tapa las tuberías, es como si fuera el colesterol de las arterias en la red municipal de agua. Ok. ¿Por qué se pone negro? Porque se tiñe, se oxida con el cloro. Ujú. Al potabilizarla, se oxida y se pone más oscuro de lo que es y le da ese mal color, ese color desagradable al agua. eh, en todos los parámetros de la norma, porque en todos nos regimos por norma. Tenemos una norma que nos rige para el agua potable, tenemos una norma que nos rige para el agua residual, incluso se tiene que cumplir una norma del agua que va en el drenaje, pues, Ok. y otra norma del agua tratada. Ya que la tratamos, tenemos que cumplir con otra norma. Entonces, en la norma del agua potable estamos altos en los parámetros de manganeso. Los demás están controlados. El manganeso, fíjate, por darte nada más un dato interesante, la norma 127 te marca 0.15 partes, 0.15 partes por millón de manganeso. Hay pozos que tenemos en 2 partes por millón. Que ¿Cómo en 2 partes por millón? por cada millón, Ujú. o bueno, o sería Si es 0.15 miligramos por millón. litro. Ajá, Ajá. así es. Y esto de 2.0. caray. ¿Y esto Entonces, representa qué? O es, sea, ya en la ejecución diaria, pues, o en el consumo, o algo es peligroso, no es peligroso. mm, Platícame un poco. es molesto, Ok. es molesto. Nos mancha la ropa, nos tapa la Pero ¿y tubería. por qué sucede eso? Es el agua que es en donde estamos parados, es la tierra en la que vivimos. Hay otros lugares que tienen alto arsénico, hay otros que tienen otros metales pesados. Pero no se puede hacer algo, o sea, algún proceso o algún tratamiento especial, o cuesta Hasta, mucho, o no tenemos, o qué. hasta cierto punto Ok. se utiliza el silicato de sodio, que es un polímero Ujú. que lo que hace es secuestrar la molécula del manganeso para que no se quede pegada, para que no se oxide y se ponga negra el agua, Ok. pero hasta cierto límite, porque también no podemos utilizar lo demás, porque también eh, le quitamos la calidad del agua e incumplimos también los parámetros. Entonces, hasta el punto que nos permite la norma se utiliza, pero no erradica el problema del 100%, pues, ¿no? Ok, déjame volver un poquito, y esto lo podemos bien clipear. Platícame un poco, brevemente pero sustancioso, por el tiempo, sobre el proyecto de la presa para traer agua acá, a la región. ¿Es factible? ¿Hay una fecha? ¿Ahí ya existe un anteproyecto? ¿Me cuentas un poco de esto? Porque Sí, esto suena interesante y resolvería muchos mucho del problema, ¿no? se ha platicado varias veces en el Consejo de Cuenca, se ha platicado también
en el tema del plan hídrico, Ujú. eh, y es una inversión que salvaría mucho, nos cambiaría la vida al sector de aquí del sur, ¿no? ¿Por qué? Sería otra calidad del agua. Yo estoy muy entusiasmado de estar empezando a proponer a que no se quede ahí en los cajones la idea, porque es una idea que va a venir a cambiarnos la vida a Navojoa y a Chocó y Guatabampo. Sería más agua, sería garantizarla y sería quitarle una pizquita realmente a la presa. ¿Cuánto cuesta y de quién depende? Mira, la cifra exacta pues no la tengo, pero a lo mejor costaría a lo mejor unos 2,000 más o menos, o 1,000 y pico millones. Pero si lo traducimos al beneficio, eh, es redituable Es el porque presupuesto de todo un año casi del municipio del municipio de de Navojoa, Navajo. sí, pero ¿Pero de quién depende? depende de que los 3 niveles de gobierno y Mm, depende de que todos nos pongamos de okey. acuerdo. Pero es una decisión federal, estatal, municipal. Sí, así es. ¿Por qué Bien. no es una decisión municipal? Pues porque no tenemos el recurso para hacerla nosotros. Ujú. Sí, así es. Bueno, quiero más adelante hablar específicamente y largo y tendido del sector oriente, lo voy a poner aparte, pero ahorita más adelante platicaremos de esto. Ahora, me gustaría saber el aumento del agua, que es una de las cosas que preguntan. Primero es, ¿por qué subió? ¿Quién la subió? ¿Cómo se tomó esta decisión? Una. Dos, creo que es muy válido que la gente, una de las que yo he visto sobre todo en redes sociales, de las quejas, molestias o de lo que dicen, es, oye, si yo recibo poca agua o a veces ni recibo, ¿por qué tengo que pagar y con aumento, no? Digo, vamos entrándole al tema y cómo lo podemos ir desbaratando ahí, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho platicarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como organismo entendemos perfectamente el disgusto, eh, pero también la gente debe de saber todos los factores que intervienen, ¿no? Claro. Para empezar, el Oriente, pues bueno, voy a cumplir apenas 10 años en el organismo, no de director, pero trabajando ahí, yo me he dado cuenta, platicando con la gente, que el tema del Oriente es un tema ya muy viejo. Y bueno, dentro de las pláticas, platicando con Implan, platicando con la gente, me di cuenta que el sector Oriente, para empezar desde un inicio, se creció o se desarrolló de una manera desorganizada. ¿Por qué desorganizada? Porque a lo mejor en aquel entonces no había un Implan, Ujú. eh, probablemente se compraron terrenos grandes que estaban baratos en aquel entonces. ¿Y qué pasa cuando tienes un terreno ocioso? Lo invade la gente. Entonces, gran parte del Oriente inició siendo una invasión. ¿Y qué pasa cuando inicia siendo una invasión un terreno? Pues la gente empieza a exigir los servicios, por supuesto, la gente necesita el agua, necesita el drenaje, necesita la luz, el alumbrado, las calles. Entonces, el organismo cuando, por ejemplo, se va a hacer un fraccionamiento con un desarrollador que lo van a construir, se hace un proyecto, se elabora un proyecto de distribución de red, de construcción de una red con cálculos hidráulicos para que la gente tenga el servicio al 100%. Cuando en aquel entonces fue una invasión que luego se regularizó y se convirtió en colonia, pues nunca hubo un proyecto como tal para darle una distribución adecuada. Y no nada más eso, tampoco hubo desde un principio una factibilidad. ¿Qué es una factibilidad? Es una carta que expide el organismo que te da permiso para construir y te dice si es factible o no. Por ejemplo, si a mí ahorita me llega un constructor y nos dice al organismo, quiero hacer un hotel arriba del Cerro Prieto y quiero el servicio de agua, se lo negamos porque no es factible darles el servicio. Entonces, ¿qué pasó con el Oriente? Pues empezó a crecer, primero como invasión, después se empezó a regularizar y se empezó a exigir el servicio y empezó a desarrollarse mucho para la parte alta, porque entre más te vayas al oriente, en más alto nivel estás. Te pongo un ejemplo, el fraccionamiento aeropuerto
está a 65, 68, creo que hasta llega a 68 metros sobre el nivel del mar. Y los pozos están a 30. Entonces, hay Ese es un casi, gran dato, ¿eh? sí, hay casi 40 metros entre los pozos y el fraccionamiento del aeropuerto, que es un edificio de 7 pisos, de 8 pisos. Aunque no parezcan, porque está muy lejos. Esa diferencia de alturas provoca que el organismo necesite mucha fuerza de rebombeo para hacer llegar el agua. O sea, son Ahí. 40 metros que tienes que Casi subir. 40 metros que hay que subir el agua. Y no nada más son 40 metros hacia arriba, también son 40 metros de distancia Ujú. recta, pues no, hacia enfrente. Entonces, es una fuerza tremenda la que tienen que hacer de rebombeo. Por eso, en su momento, se construyeron los tanques de almacenamiento, el tanque Paquín Estrada y Sí. el tanque Guadalupana, que están retirados de los pozos, Ujú. pero de alguna manera ayudan a acercar un poco el agua y darles un nuevo empuje, un nuevo rebombeo. Ahora, empezó a crecer, crecer y crecer, y como lo dijo una vez mi amigo, el arquitecto Lamberto Betanzos, que lo tenemos ahí en Implan, Saludos al se arquitecto. busca, saludos arquitecto, se debe buscar siempre la concentración. Para poder dar mejores servicios debemos de concentrarnos y obviamente interconectarnos de mejor manera. Pero entre más dispersa esté la población, va a ser más complicado dar Mm, todos los servicios, no nada más el agua. ujú. También recolectar la basura va a ser más complicado, Claro, también ampliar la red, también claro. todos los servicios. Entonces, lo que siempre buscaba es concentrar y lo que sucedió en Navojoa fue que se dispersó, Fue lo pasó lo contrario, el efecto contrario, contrario. es Ujú. correcto. Y también nos dice mucha gente del oriente, sí, en el poniente nunca falta agua. Pues sí, ahí están los ricos. Y acá donde estamos, la gente humilde, nos dejan sin agua. Sí, también lo he Pues escuchado, ¿no? sí, y no precisamente que sea eso, sino que Navojoa inició aquí, en el poniente, y estamos en la parte más baja y estamos en la parte más cercana al agua, Cerca del río, ¿no? Aparte cerca también. del río, estamos cerca del río. Y el oriente se va alejando, se va alejando y se va alejando. Ujú. Y entre más se va alejando, más complicado se es dar los servicios. Pues entonces, a lo mejor coincide en que el nivel económico de la parte poniente sea más alto que el nivel del oriente, Ujú. pero no ese es el factor que determina a quién sí le vamos a dar agua, a quién no. Los factores son el acercamiento y la disponibilidad del agua que Sí, tenemos. es meramente geográfico. Es Esa es meramente. una buena aclaración, es una gran aclaración. Bueno, entramos, entramos al oriente, lo iba a dejar para más adelante, pero bueno, entramos al oriente y me parece bien porque va conectado y no ha quedado todavía respondida la pregunta de los aumentos, ¿no? Pero creo que Así, estás dando el contexto, ¿no? De esto. Ok, en el oriente pasa eso. A ver, ahorita vamos a lo del aumento. sí. ¿Cómo está actualmente el oriente? ¿Tú tienes 2 años en Omapas? De director iniciamos en mayo del 2023. En Sí. mayo vamos a cumplir 2 años como director. Pero ya estabas en el organismo Sí, desde el 2015. desde Sí. 2015, es decir, traes un conocimiento y es que se me vienen tantas preguntas porque también quiero hablar de la historia de los mapas, cómo nació, cómo creció, cómo fue fructífero y cómo vino la debacle, en algún sentido por decir esto, y después viene o se está intentando el rescate y la mejor operación. Pero, a ver, vamos por partes. Sigamos con el Oriente, ¿te parece? Y ahorita Claro, abordamos sí. aumento e historia de los mapas. Lo que me he encontrado en el Oriente es que dicen, oye, primero es, pues no hay agua, no sale. Después, con las mejoras, creo con la creación de pozos también, y con un trabajo ahí que me comentarás, después dice, ok, parece que ya está saliendo en ciertas colonias, baja presión, mejora. Y ahí está, ¿no? Entre que va, viene, se mejora. Yo te pregunto específicamente la radiografía y la situación real del Oriente que nos puedas explicar y con toda la honestidad y la sinceridad que, Claro. que te caracteriza, por supuesto. Sí, mira, siempre se duró muchos años tandeando el agua por la falta de lograr hacer llegar la Ujú. suficiente agua. Un día le tocaba al nororiente, otro día le tocaba al suroriente. El año pasado, con la perforación de dos nuevos pozos, el pozo Sivacobe
y el pozo Baiboi 4, dos pozos grandes, perdón, se logró quitar el tandeo y se logró que el oriente tuviera en los dos lados, en el oriente y en el norte y en el sur, se tuviera agua. ¿Ya no hay tandeo? Voy a llegar ahí. Ok. Se viene la sequía extrema Mm, y pregúntale a los agricultores, ¿no? Creo que sembraron la cuarta parte. Se viene la sequía y empieza a apretar. Cada grado de temperatura que aumenta, se empieza a resentir en el servicio del agua, ujú, porque la gente utiliza más, nosotros utilizamos más agua entre mayor temperatura haya. sí. En estos días nos hemos visto en la necesidad de regresar al tandeo en lo que nos llegan las lluvias, que ahorita voy a platicar el tema de cómo afectan las lluvias también. Pausa. Entonces, antes de este tandeo, ¿sí había agua? Hubo agua, para empezar nos ayuda el invierno, ¿no? Nos ayuda el invierno para que el agua llegue a más lugares. Nos faltaba nada más 3 colonias. Aquí van a decir si sí o no, no en los En comentarios, invierno, pues, sí, sí, sí. ¿verdad? En En invierno invierno. nos faltaban 3 colonias, nos faltaba siempre la nueva generación, la colonia nueva Ok. generación. Nunca le hemos logrado estar ahí al 100%. En algunas calles había agua por horarios. Estamos hablando de la parte más alejada. 16 de septiembre, Mm, nueva generación, parte de la 16 de junio. Son los lugares, son los focos más rojos, ok. más, Pero en, más pero en, grandes. pero en las otras alrededor, En ya Tierra había un Libertad, servicio, sí. quizás Tierra y Libertad, López, Podían haber horarios de baja presión, pero pero ya todas las salía demás colonias sí. y antes no salía, no Se había, tandeaba, se tandeaba. se Ajá. tandeaba. Pero entonces ahí iba el avance. Sí. Retomando un poquito, en el invierno estaba retomándose, salvo estas 3 colonias que son las más alejadas. Luego viene la sequía y empiezan a tandear otra vez. Ahí nos quedamos. La manchita del problema del agua era más pequeña, era muy Sí. pequeña. Y se lograba cubrir con las pipas, un Ujú, programa de pipas. ok. Ahorita la mancha del problema se acrecentó. Mm, No apagamos ningún pozo, no dejamos de hacer nada de lo que ya estábamos haciendo. sí. Ahí intervino el tema natural, pues la Ok. falta de lluvias, la sequía y la alta temperatura. Entonces ahorita nos estamos viendo, ya iniciamos apenas ahora la semana pasada, empezar a tandear, empezar a enviar a un lado y hacia el otro. Ok. No hemos avisado porque el tandeo no funciona el primer día. El tandeo empieza a funcionar a partir de 3, 4 o 5 días que se realiza porque de alguna manera se tiene que estabilizar las dos zonas de la red. El problema se empieza a acrecentar desde la parte más oriente y empieza a haber desabasto y empieza a caminar el desabasto hacia el poniente. Cuando nosotros nos dimos cuenta que el desabasto ya había llegado casi hasta la calle Guaymas, o sea que se había hecho la mancha muy grande, Ujú, se tomó la decisión de empezar a mover las válvulas para que se empiece a regularizar un tandeo, ¿no? Y lograr hacer una sincronización para que pueda haber agua un día en el sur y pueda haber otro día agua en el norte y no estar afectando porque la parte más afectada pues era el sur más que el norte, que son las colonias que ahorita te mencioné, Nueva Generación, ujú, 16 de junio. Entonces, para que esté más equilibrado se tomó esa decisión. Ahora, ¿qué necesitamos? Búsqueda de más pozos, ujú, lluvias, obviamente, ¿no? ujú. Y más trabajo de distribución. Ok, a ver, Arti, ¿llegará un momento o qué estás haciendo, qué se hará para que esto se solucione completamente o que por lo menos pudiéramos llegar a una cierta normalidad en el sector oriente? A ver, distribuyo la pregunta. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Y llegaremos a tener una cierta normalidad en el oriente en cuánto tiempo? La primera pregunta, ¿qué se está haciendo? Siempre el organismo está buscando soluciones. Nunca estamos parados
sin hacer algo, sin tener un proyecto nuevo que hacer para mejorar el servicio. Que sí, las circunstancias muchas veces nos rebasen, como es el tema de la sequía, que nos Ujú. está de alguna manera rebasando. Nosotros siempre estamos explorando nuevos puntos, buscando acuerdos con otros organismos para adquirir el agua, presentando proyectos ejecutivos en todas las dependencias, Chema, pero en todas. En la Comisión Estatal del Agua, en Conagua, en SIDUR, en todas las dependencias. Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? Por ejemplo, uno de los proyectos que ya se están desarrollando en este momento es interconectar un pozo más que está en Las Ánimas. En Las Ánimas hay un pozo que ya tenemos nosotros rentado, que lo vamos a interconectar para que abastezca de agua directamente al sector oriente y directamente a la zona más afectada, que es la parte de la 16 de septiembre, Nueva Generación y 16 de junio. Es un proyecto que ya se está desarrollando. Otro proyecto que te puedo mencionar ahorita, Ujú. ya se está instalando una tubería especial directamente del tanque Guadalupana a la López Nogales. Sí. Porque así como hay una mancha de alerta de problemas de agua en el sur, también hay una parte en el norte que es ampliación López Nogales, parte del fraccionamiento aeropuerto y Guadalupana, Ujú. que es la parte más oriente. Ahorita se está trabajando en instalar un tubo especialmente para llevar el agua Ok. directamente para allá, que no se desvíe por el camino. Porque fíjate, te voy a contar algo muy curioso. Cuando recién se encendieron los pozos nuevos, y que hubo más abundancia de agua, empezó a haber muchísimos desperdicios. Desperdicios en las colonias Ese es que un no tema tenían que agua. lo tengo aquí también. Sí, o sea, desperdicios de una manera exagerada. Es A decir, nosotros, tenemos agua, vamos a... increíble, increíble. Hubo gente que empezó a salir en la banqueta a mojar la calle. Hubo cocheras de casas donde no había agua, que de dentro de la casa se veía cómo salía el agua ¿Lo por tienen abajo. registrado eso ustedes? Tenemos videos, tenemos fotografías de todo eso. Ese es un tema aparte y que lo tengo aquí, ¿eh? Eh, mm, Imagínate, Chema, que en Navojoa es una charola con agua, pero está ladeada, mm. ¿no? Acá está el oriente, acá está el poniente. Esa es una gran imagen. ¿Te la imaginas? Sí. Bueno, así está. Entonces, ¿qué pasa donde hay más agua? Hay mucho desperdicio. Hay mucho desperdicio. Si nosotros tuviéramos una bombita para empujar el agua hacia arriba, pues entre más gastes y desperdicies agua en la parte que sí hay, más vas a batallar en hacer que llegue el agua para acá, porque acá la están Órale, desperdiciando. órale. Por eso dicen muchas partes que viven cerca de los pozos. Te voy a poner un ejemplo de una colonia que vive muy cerca de los pozos. La Herradura, Ujú. Santa María, Misión Santa María. Viven muy cerquita del pozo 8. Tienen mucha presión. Hay muchos problemas de fugas. Y hay muchos problemas de desperdicio de agua. Si no desperdiciaran y se hubieran de todas esas fugas, el agua lograría llegar más lejos y habría menos desabasto en las partes más lejanas y más altas. Claro. Por eso es la importancia, ¿no?, del cuidado del agua. A ver, lo que pasa, no sé por qué estoy apurado. Bueno, sí sé por qué estoy apurado, por mi ansiedad generalizada, que ya es pública y que la he hecho, pero bueno, tú tienes tiempo, Claro, sí. yo tengo tiempo, esto lo digo para mis adentros y no apurar, porque son muchos temas y es interesantísima la plática y yo creo que va a dar tranquilidad, va a deshogar muchas dudas, va a generar quizás otras dudas también que podemos hacer una segunda parte o planteárselas aquí siempre con respeto. Se pueden plantear las dudas y acá en los comentarios lo pueden hacer. Vas a estar tú y tu equipo también checando las transmisiones y los clips para responder y atender, que me consta que tú y tu equipo atienden cada pregunta, cada sugerencia. Sí. Ahorita vamos a lo del aumento, no se me ha pasado. Ahorita retomamos lo del aumento, pero lo del sector oriente tiene muchas vertientes, ¿no? Y la última de las preguntas que te hice dentro de esta pregunta grande es, ¿llegará un día que tendremos una cierta normalidad en el oriente o se está trabajando para ello? Porque le vamos a estrenar hoy ChatGPT, inteligencia artificial, porque hay una crisis mundial del agua.
Es decir, el problema no es Navojoa nada más. Claro. Los que estamos ahí, pues enterados por la chamba y que nos gusta investigar, hay un problema mundial de hace muchos años, décadas, pero que ahora está mucho más sentido y hablaremos de eso. Ahorita hablamos de eso, pero lo del Oriente, ¿llegaremos en algún momento a una cierta normalidad? Sí, sí, y es muy importante una cosa. Mira, desafortunadamente, también así como hubo invasiones, también hay fraccionamientos. También hay fraccionamientos que los construyeron desarrolladores con permiso del organismo. Mm, ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahorita como organismo? Empujar a los nuevos desarrollos hacia las zonas donde haya servicio. Es decir, de alguna manera buscar que el oriente no crezca, que crezca el poniente. Y si te das cuenta, la mayoría de los nuevos fraccionamientos, porque ya entendieron el problema, sí, ya los están haciendo para acá, para el periférico, Pradera Dorada, Centenario, para acá, para el lado de Brisas viene un nuevo proyecto de desarrollo de vivienda. Eso es lo que se debió de haber hecho siempre. Y va a llegar el momento en que la red del Oriente se va a convertir en una red regular, porque ahorita es una red que se fue armando a como, imagínate que tú haces una casa sin un proyecto y ahora le voy a construir un cuarto acá, ahora otro cuarto acá, y no llevó un orden. Va a llegar el momento en que se va a ir ordenando esto. ok. Además, el tema de sequías, de alguna manera son temas cíclicos. Mm, Por lo regular, a mí platicando con gente que entiende de todo esto, me han dicho, pues las sequías son cíclicas, duran 7 años, duran 10 años y luego sube y baja. ok. Entonces, ahorita estamos en una sequía bastante larga. Sí hemos tenido 1 o 2 años buenos dentro de los últimos 10, pero la mayoría han sido Ujú, años malos. Se ya. acumuló la sequía, se acumuló durante años, ¿no? Entonces, Nos tocará ver la regularización del Oriente. nos tiene que tocar ver la regularización del Oriente y depende mucho tanto del gobierno que busque ese no crecimiento hacia aquel lado Ok. y que poco a poco va el organismo y también otros servicios, ¿no? No nada más el organismo, la recolección de basura, la luz y todo lo demás, vaya convirtiendo en una red organizada el Oriente. Sí se tiene que ver, se tiene que lograr eso. Fíjate, se han estado haciendo muchos trabajos para mejorar eso, como es la perforación de nuevos pozos, que ayudaron mucho. Que si bien es cierto, ahorita el problema está surgiendo por la sequía, pero el servicio del Oriente que hubo el año pasado, es un servicio que no hubo en muchos años atrás. Ok. Ha habido más agua, que bien es cierto, no ha sido suficiente, pero ha habido más agua que en muchos años. Pero no 5 ni 10 años, muchos años atrás. El problema, fíjate, nada más como comentario, yo tengo un amigo que tiene 40 años que me dijo que cuando él estaba chico, a lo mejor hace 25 años o 30, a él ya le tocaba carrear cubetas de una casa a otra en la casa de su abuela. Mm, Y yo me he dado cuenta por la plática de la gente que el problema del Oriente no es ni de 5 ni de 10 años. Que si bien se agrava porque llegan nuevas colonias, se mejora y se agrava en diferentes partes, el problema ha sido siempre. Y el 2024 hasta ahora, si bien es cierto, y lo aclaro, no se ha arreglado al 100%, hacía muchos años que no había tanta agua en el Oriente. Artidoro Lagarda, ¿por qué subió el agua? ¿Por qué aumentó el agua? Te lo platico de una manera técnica y financiera, obviamente, ¿no? Los organismos operadores tienen una ley de ingresos que presentan cada año. Bueno, no nada más los organismos, todo el ayuntamiento presenta una nueva ley de ingresos con las nuevas tarifas de todos los servicios, no nada más del agua. Y para nosotros, para que el organismo aplique una tarifa o proponga una tarifa, hay dos formas de hacerlo. Una es seguir las recomendaciones
de las dependencias, en este caso del ISAF y de otras dependencias que nos dicen el aumento del índice nacional de precios al consumidor, de la inflación en materia de servicios fue de 4%. Bueno, entonces nosotros aumentamos el 4% la tarifa, Ujú. ¿no? Y cada año va surgiendo lo mismo. Aquí el problema es que específicamente los gastos y consumos, los costos del servicio del agua, no son equivalentes a la inflación. Pues. En la inflación intervienen muchos factores, pues, ¿no? Incluso vienen a la canasta básica, el precio de los huevos y la leche. Pero, pero los gastos específicos de un organismo quedan mucho más arriba que una inflación promedio. Por decirte un ejemplo, el cloro aumenta el 8 o el 9%. Ok. La luz eléctrica que nosotros utilizamos, unas tarifas GM, TDH se llama, THC, es gran demanda, media tensión horaria. Son tarifas industriales, por decírtelo de alguna forma. El aumento es mayor. La tubería no sube el 4%. La tubería a veces llega a subir hasta el 10%. El acero, las piezas especiales, el fierro fundido, eh, todos los gastos para operar un organismo están por arriba de la inflación, del promedio de inflación. Entonces, si el organismo desde el 2012 no realizaba un estudio tarifario, que esa es la segunda opción para proponer las tarifas. La primera opción es irte por la recomendación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, del INPC, 4%. Bueno, nos subimos al 4%, como nos lo marcan, y se autoriza. Pasa a Junta de Gobierno, luego pasa por Cabildo, luego pasa por el Congreso, se boletina y ya es una ley. ¿Esto en todos los municipios? Eso es en todos, ese es el camino. La segunda opción es presentar un estudio tarifario con fórmulas donde tú realmente analices a profundidad los gastos del organismo. Luz eléctrica, más recursos humanos, más materiales, más combustibles y lubricantes, igual a 100 pesos entre la cantidad de la población y nos da una tarifa media de equilibrio. Y esa tarifa media de equilibrio puede ser de, no sé, 9 pesos el metro cúbico de agua. Ok. Y ahí es donde realmente te das cuenta qué tan atrás te has ido quedando en los aumentos que has hecho anualmente. Si en el 2013 se aumentó el 4% y el aumento real de los costos del organismo fue del 8%, ya te quedaste 4% atrás. Siguiente año te vuelves a quedar más abajo. Ya. Siguiente año más abajo. Y pasan 10 años y realmente empieza a alcanzarte para hacer menos cosas cada vez. ¿Cuánto tenía de rezago? 2012, Pero 13 años, en números, 13 años. Pero digamos en... 35%. El 35%, realmente el 35% es lo que nosotros llegamos a estar abajo. Ahora, ¿Se subió el 20%? se subió el 20, pero ahorita te voy a explicar Ok. cómo lo manejamos. Número uno, si bien es cierto que todos los organismos operadores dan el mismo servicio, no tienen los mismos costos. Mm. Ninguno. A eso iba. Cada organismo tiene sus costos, muy exclusivos de cada organismo. Unos organismos tienen que lidiar con el manganeso, otros organismos tienen que lidiar con las alturas, otros organismos tienen que lidiar con que tienen lugares que únicamente pueden llevar agua en pipas, como es el caso de Nogales. Nogales tiene colonias que están arriba de un cerro Ujú. prácticamente y tienen que llevar el agua en pipas, no hay otra manera. No hay red, ¿no? No, Bueno, así, no, es que no va a llegar el agua hasta sí. arriba, entonces tienen que hacerlo de esa manera. Y generan diferentes costos. El agua, los pozos los tienen más lejos, otros los tienen más cerca. Son muchos, son una infinidad de factores los que hacen que un organismo y otro tengan diferentes costos. Ahora, se entrega el estudio para que te puedan hacer caso de que el estudio tarifario esté correcto, hay que pasarlo por la Comisión Estatal del Agua, lo tiene que revisar la Comisión Estatal del Agua y lo tiene que validar la Comisión Estatal del Agua. Si la Comisión Estatal del Agua, la SEA, lo revisa y lo valida, quiere decir que
los estudios que se hicieron y los cálculos que se hicieron están dentro de la realidad. De otra manera, no hay forma de aumentar la tarifa. Ok. Tienes que decir la verdad y que lo estudien y que salgas bien en tu estudio para poderlo subir al Congreso. Ahora, obviamente, si el problema de aumentarlo el 20% fue grave para la gente, Ujú, imagínate si hubiéramos aumentado el 35%, pues ujú. habría sido mucho más grave. ¿Qué propusimos? Bueno, aumentamos el 20% a la tarifa y el otro 15% nosotros nos comprometemos a mejorar la eficiencia comercial. Un tema muy importante, ¿cómo nos califican a los organismos? Debe existir indicadores y parámetros para calificar si estamos haciendo bien las cosas o qué problemas tenemos. Sí. ¿Cuál es? Uno de los parámetros más importantes, indicadores más importantes, se le llama eficiencia global. ¿Y cuál es la eficiencia global? La eficiencia física y la eficiencia comercial. Te lo explico de una manera sencilla. Primero, la eficiencia física. ¿Cuál es? De lo que extraes, de todo el agua que extraes, ¿cuánta facturas? Nosotros extraemos 800 litros de los pozos. ¿Y cuántos están facturados en recibos? Mm, Esa es la eficiencia física. Ahí todos los organismos sufrimos por las pérdidas físicas, porque no medimos lo que realmente gasta la gente, que ahorita te voy a explicar ese tema, porque hay fugas en el camino, porque hay tomas clandestinas y porque hay pérdidas físicas en la tubería. Todo eso hace que si nosotros extraemos 800 litros, facturamos 500. Ya se perdieron 300 litros en el camino que no se facturó. Hasta ahí llega la eficiencia física. Y luego viene la eficiencia comercial. De los 500 litros que facturaste, ¿cuántos recaudas? ¿Cuántos te pagan? Y ahí volvemos a reprobar. Porque ahí otra vez nos vamos abajo del 40%. Entonces, de los 500 litros que facturamos, nos pagaron 200. Entonces, de 800 litros que extraemos, terminamos cobrando 200. Así está. Y no nada más el organismo de Navajoa, ¿no? O sea, es una lucha que tenemos todos los organismos. ujú. Si bien es cierto que hay organismos que están mejores o peores, que Navajoa no es ni el peor ni el mejor. Es una lucha constante para mejorar la eficiencia física y la comercial. Entonces, regresando al tema de la tarifa, del aumento, todos estos factores van dentro de ese estudio. Y nosotros dijimos, bueno, se aumenta el 20% y el otro 15%, nosotros nos comprometemos a mejorar nuestra eficiencia global Ok. y de ahí lograrlo. ¿Y cómo va eso? Va bien. Va bien porque, sí, Ahorita me respondes, pero técnicamente te lo entiendo, perfecto, te lo compro, está bien, lo entiendo, pero socialmente, ¿qué decirle a la gente que dice, vemos en redes sociales, que dice que, oye, yo no recibo el servicio como debería ser, o no recibo el servicio y todavía me aumentas? Hay una respuesta social para esta gente que creo que es válida la pregunta, ¿no? Y es válida la mención, ¿no? ¿Qué decirle sí. o qué mencionarle, ¿no? Voy a agregar una cosa más antes de contestarlo, Sí, pero adelante. te prometo que no se me va a olvidar que sigue esa A mí respuesta. tampoco, no. La medición. En Navajoa no se mide el consumo, ¿No se mide el consumo? se mide muy poco. El tema del manganeso es un tema importante por el que no se mide. Si yo vivo en una colonia donde hay agua, Ujú. eh, no tengo medidor en mi casa. Nosotros tenemos que aplicar una tarifa fija Ok. y eso genera inconformidades. ¿Y por qué ponemos una tarifa fija alta? Porque el hecho de no medir provoca el no cuidado del agua. Es decir, si se midiera, quizás terminaríamos pagando más en algunos casos. Algunos más y otros menos. Mm, La verdad de las cosas es que si midiéramos todos, no pagaran justos por pecadores. ok, Te voy a decir por qué. Porque si por ejemplo, tu casa está en Camino Real, ahí está la casa de tu servidor, yo vivo ahí. gracias. eh, el OMAPAS saca un promedio del gasto.
No tiene otra manera, y así lo dice la ley de agua del estado de Sonora. Si no puedes medir, puedes utilizar diferentes herramientas. Y una de esas herramientas es promediar la zona y decir, bueno, hay 80 casas, hay 80 viviendas y se gasta tanto de agua, se divide, O sea, si la promedias entre ¿sí? 80. Entre 80 Ujú. y sacamos un gasto estimado por vivienda. Vamos a decir, si estoy exagerando, me dices 1,000 litros al mes entre 80. O no sé si Sí, 1,000 litros sean mucho o no, no, pocos. sí, sí. Bueno, 1,000 litros entre 80. Y me da un estimado, pues ahorita las tarifas llegan desde 22 hasta 27, incluso hasta 30 metros cúbicos mensuales. Eso es Metros cúbicos. metros cúbicos. Sí, un metro cúbico son 1,000 litros. Sí, pues 3,000 litros 30, entre, 30 mil. ajá, 30 30 mil litros. 30,000, 27,000, 22,000, 20,000, 25,000. Por eso rondan Ok, las. ok. Ahora, nosotros incluso en ese estudio presentamos una tabla que no la inventamos nosotros, viene incluso hasta en el mapas Conagua, en el manual de proyectos de Conagua. ¿Cuánto gasta en promedio una persona en lavar los trastes, en las lavadoras, en lavarse las manos, en bañarse, en regar 5 o 6 matitas, etcétera? Ahora, si la gente utilizara un promedio de habitantes de una casa es de 4 habitantes, 3.8, 4 habitantes según la CONAPO, ¿no? Ujú. Entonces, si nos vamos a una vivienda regular de 4 habitantes, podrían utilizar 20 metros cúbicos. 4 habitantes, 20 metros cúbicos, si siguieran al pie de la letra el cuidado del agua. Pero el hecho de no medirles hace que no nos preocupemos por cuidar el agua. Porque Ok. mi recibo va a llegar igual. Si se queda tirando la manguera o si no arreglo el sapito del sanitario, mi recibo no va a cambiar. Y esa fugita del sapito del sanitario, durante días, 24 horas tirando, Claro, llenas una pipa. claro. Entonces, esa falta de medición provoca también y afecta directamente a la cultura del cuidado del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo promedio el gasto de una colonia y en una colonia hay mucha gente que no se preocupa por el cuidado del agua, pues el promedio de gasto de esa colonia va a ser alto y como no puedo medirlo, lo promedio entre todos y gente que justamente se queja Mm. del, en este caso, consumo facturado. Sin embargo, que quede clara una cosa, el organismo saca un costo, no tiene una utilidad porque no es una boutique, no es un negocio lucrativo, ¿no? Entonces, esa fórmula no trae una utilidad. Lo que quiere decir que si me cuesta como organismo $1 darte 1 litro de agua y te doy 1 litro y ese litro no lo pagas, ese peso yo ya lo perdí. Ya estamos en números rojos porque nadie va a pagar el agua del otro. Ya es un agua que no se recupera. Ya es un recurso que no se recupera por ninguna parte. Y toda esa pérdida de no medir repercute directamente en las finanzas y repercute en el servicio que no se le puede dar al 100% a la demás gente. A la gente que probablemente sí paga. Entonces, no es un problema en Navojoa. Yo he leído incluso las anotaciones de las conferencias que se hacen en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la ONU, y es un problema en todo el mundo, la inequidad en el pago, por diferentes factores. Navojoa tiene un factor muy importante que es la falta de medición. Se está trabajando en eso. Sí hay medidores que pueden utilizarse en Navojoa, nada más que son más costosos, Sí. son ultrasónicos. Hemos revisado todos los tipos de medidores. Hay medidores muy sencillos que le llaman chorro único. Esto con la idea de que paguemos cada quien lo que Es consumamos. correcto. Y si te pasaste, pues vas a pagar más. Y si te ajustaste a tu tarifa, bueno, o te ajustaste a tu medición, pues vas a pagar lo justo. Esa sería Exacto. una gran solución y Como una la gran idea. Comisión Federal. Eh, Mira, una cosa que quisiera yo que quede muy clara a la gente. Al organismo no le interesa cobrar más agua. Le interesa que gasten menos. Porque no hay ganancia ahí. Ahí, entre menos agua utilice la gente, es mejor. No, no, no que paguen más, que gasten menos. Eso es lo Esa es una importante. gran frase. Y es Claro. bueno, frase y una gran verdad.
Le voy a preguntar a ChatGPT sobre la situación mundial del agua. Vamos a Adelante. estrenar esta sección. Nada más, pues, qué decirle a la gente, ¿no? Creo que la explicación es válida, es clara, pero tú como director, pues, o sea, qué decirle a la gente que dice, oye, estoy pagando esto, ¿qué me dices? Se va a ver reflejado Ok. y se está viendo reflejado. Ujú, Malos fuera que se aumentara la tarifa y no se hiciera algo diferente para ujú, mejorar el servicio. Compra de equipo, compra de maquinaria, ujú. calles abiertas, que la gente se molesta por Ahorita las voy a calles eso también. abiertas. Pero esas calles abiertas significa que Navojoa está en medio de cirugías. Y cuando te vas al doctor a que te haga una cirugía es porque te Pues sí. quieres aliviar de algo, pues, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT y que nos responda. Esto, vamos entrando a esta tecnología. Hola, ChatGPT. Quisiéramos saber, a ver cómo si les sé preguntar, ¿no? Deja de borrar. A ver si les sé preguntar porque soy nuevo en esto. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? Quisiéramos saber, o quisiera saber sobre, en un resumen, por favor, no muy largo, si hay una crisis mundial del agua o sobre la situación mundial del agua, es decir, no es exclusivo de una ciudad o de un país. No sé si lo pregunté bien, Adolfo. Sí, pero no sé si lo pregunté bien, ¿sí? Bueno, estamos, ¿no tienes ChatGPT? Sí, claro, sí. Gran herramienta, ¿no? Claro que sí. ChatGPT. Sí. Entonces, aquí me está respondiendo, pero yo lo voy a poner que me responda con voz. Este es ChatGPT resumido, un párrafo súper resumido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, que casi estoy seguro lo que va a decir, ¿no? Y creo que tú también, ¿no? Sí, hay una crisis mundial del agua. A nivel global, la demanda de agua está superando la disponibilidad en muchas regiones, debido al crecimiento poblacional, el cambio climático, la contaminación y el mal uso del recurso. Según la ONU, más de 2 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura y alrededor de 4.000 millones experimentan escasez al menos un mes al año. Grandes ríos y acuíferos se están secando, mientras que sequías e inundaciones extremas afectan la seguridad hídrica. Si no se toman medidas urgentes, la crisis se agravará en las próximas décadas. Pues básicamente lo que hemos estado platicando, lo dice ChatGPT. Yo quisiera agregarte unos datos. Sí, Ahora, el mes de marzo que acaba de pasar fue el marco del Día Mundial del Agua. sí, sí. El 22 de marzo, eh, la ONU, acordó en diciembre de 1992 declarar el 22 de marzo Día Mundial del Agua y a partir de 1993 Ujú, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y nos tocó platicar, hacer muchos eventos en escuelas, porque hay un departamento de cultura del agua ahí en el organismo, que el mundo tiene mucha agua. Bueno, de hecho se ve azul, se ve azul. No debería llamarse tierra, debería llamarse agua, ¿no? ujú. Sin embargo, nada más el 2.5 de toda el agua es dulce. Y al decir dulce no es que no sepa dulce, sino que no es agua salada de mar. Ujú. Entonces, nada más el 2.5. Si nos vamos a ese 2.5, todavía tenemos que restarle casi el 70% que está en los glaciares. Sí, Ya nos queda un cachito más chiquito. Y de ese cachito tan chiquito que nos queda, la mayoría está en la parte subterránea y nada más un 1% de ese cachito está en ríos y lagos. Entonces, agua en el mundo hay mucha, pero disponibilidad para su uso es muy poca el agua que hay. acabo de ver un documental que explica precisamente eso y, y luego da datos. Yo soy muy malo para retener, por eso apunto, pero más o menos decía, para el consumo humano es mínimo. O Lo- sea, lo que necesita el ser humano para consumir es mínimo. La cosa es lo que necesita la agricultura, la industria, pero no tenemos fuentes de acceso para convertirla o para utilizarla en este sentido. Lo que me lleva a un tema, es una pregunta, Adolfo la planteaba y también Paulina plantea una pregunta sobre las bombas, ahorita vamos a eso, la posibilidad de desalinizar el agua, pues, o sea, porque la lógica es, yo me acuerdo, siempre pongo este ejemplo cuando sale el tema del gobernador, exgobernador Armando López Nogales,
o por lo menos fue la primera vez que yo escuché, pues estaba adolescente, la idea de una desalinizadora. Él planteaba la idea, no hombre, se lo acabaron y lo grillaron y por miedo, yo creo, no sé, digo, estoy inventando, por la reacción política o social, como que la dejó ahí y no le siguió. Yo te pregunto ahora, 20 años después, no sé cuántos años después, 30 años después, la idea de una desalinizadora que pudiera arreglar el problema. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Háblame de ese tema. Sí, mira, es un tema bien interesante, que incluso yo tengo pensado buscar y platicar con un pariente mío que tiene mucha experiencia en el tema de agua, Ignacio Lagarda. Ignacio Lagarda es el cronista de Hermosillo, ¿Cómo no? es, Buen amigo, es saludos a Nacho familiar mío. Lagarda. Buen amigo, lo hemos entrevistado también. Bueno, Nacho Lagarda, el papá de Nacho Lagarda era primo hermano de mi papá. Órale. Realmente Nacho y yo realmente seríamos como primos, aunque es mayor que yo, pero somos parientes cercanos. Y yo tengo mucho aprecio a él, a César y a toda su familia. Él es experto en eso y hace poco lo entrevistaron y estuve viendo su entrevista. El tema de la desaladora Sí. es un tema que, si bien es cierto, el problema es que es muy caro. Es muy caro desalar el agua. Uh-huh. Y eso se planteó también hace 20 años y dijeron que era algo pues no factible por lo caro que era. Pero resulta que ahorita estamos llegando al momento que está saliendo más caro no hacerlo. Ya se están volteando los papeles. En aquel entonces, ya me entiendes. Entonces, ahorita, por supuesto que tiene que ser una opción que debemos impulsar todos, porque no tenemos tantas alternativas. Si tuviéramos muchas cosas de dónde elegir para obtener el agua, Claro. pues la desechamos y buscamos otra opción más viable. Pero si no tenemos otra opción más viable, entonces no podemos decir que sea caro, Ya. porque lo más caro que hay es no tenerla. Claro. ¿Le podemos preguntar a ChatGPT? Sí, ¿Te claro. parece? Hola, queremos saber de una manera resumida, por favor, sobre la desalinización del agua. Si es muy caro, si hay una posibilidad y qué países la desalinizan. Pues le pregunté eso, le estoy agarrando la onda. Tú también Sí, batallas para preguntarle, Sí. pero es bien buena onda, ChatGPT te responde, hasta te da terapia. Yo voy a terapia con ella. No es cierto, no vayan a terapia con ella, vayan a un terapeuta igual, o mezclen pues, pero es un tema lo de ChatGPT, si quieres ahorita lo platicamos. Vamos a ver qué responde la inteligencia artificial y a ver qué nos dice y lo recomiendo. Sí se oye, ¿sí va? La desalinización es el proceso de eliminar la sal del agua de mar para hacerla potable o utilizable. Existen dos métodos principales, osmosis inversa y destilación. Es una solución viable en regiones con escasez de agua dulce, pero es cara y consume mucha energía. Su costo varía, pero puede ser de 0,50 a $3 por metro cúbico, dependiendo de la tecnología y ubicación. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, España e Unidos y Australia tienen plantas desalinizadoras a gran escala. Aunque ayuda a abastecer agua, su impacto ambiental y alto consumo energético son desafíos importantes. Híjole. Pues más o menos fue un poquito. Más o menos. Sí. O sea, el tema es lo costoso, Sí. pero como te lo comento, o sea, está llegando un momento en que es más costoso no tenerlo. Claro. ¿Cuántos cultivos no se perdieron ahora por la falta del agua? Y si nos vamos al tema industrial y al tema de consumo humano, está saliendo costoso. 80,000 u 800,000 hectáreas se dejaron de sembrar, no Algo tengo así. el dato, ¿no? Bueno, le podemos preguntar a ChatGPT ahí, sí, pero ahorita alguien me dirá ahí. Ok, siguientes temas, ya, pues cuestiones finales, siempre digo así, pero nunca son finales, siempre nos vamos media hora más, una hora más. A ver, drenajes. ¿Cómo va el tema del drenaje? Yo veo avance platicamos hace algunos años tú y yo, 2 años yo creo, cuando ibas recién entrando a OMAPAS como director, creo que platicamos en la entrevista y había una crisis importante de drenajes, ¿no? Que estaban colapsados y demás. Recuerdo Brisas, Fobiste y demás. A 2 años te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está ahora la situación de drenajes? Una. Y dos, bueno, ahorita te la pregunto, el por qué quebrar calles, ¿no? Que tú dices, híjole, ¿no? Piensas, ¿cómo la quiebras, mano, no?
Pero bueno, tendrás una respuesta. Vamos primero con la situación de los drenajes, en qué estado estamos y cómo estamos después de 2 años que platicamos. Mira, Chema, después de 2 años, los problemas de afloramiento han bajado drásticamente. Ok. El problema de afloramientos no va a terminar al 100% porque también hay una responsabilidad ciudadana que ahorita te la voy a explicar. Hay una responsabilidad grande en el uso adecuado del drenaje. Así como hay una responsabilidad en el uso y cuidado del agua, Ujú. también hay una responsabilidad en el uso y cuidado del drenaje. Siempre se ha platicado que que en este caso la red llegó a su vida útil, que se colapsaron muchos tubos, que eran tubos de cemento, de asbesto, que los gases se comen el tubo, se colapsa, deja de fluir el drenaje y empieza a aflorar por las zonas más bajas primero. Y esos son los afloramientos. Y sí hay muchos colapsos, pero los colapsos se han atacado de una manera drástica. Por eso ha sido mucho el tema de la queja ciudadana de que tenemos cerradas calles por mucho tiempo a Ujú. veces, porque el drenaje es complicado. Las obras de drenaje son más complicadas que las del agua. ¿Por qué son más complicadas? Algo tiene que ver que el agua va presurizada con una bomba y el drenaje no, el drenaje va por gravedad. Y el tema topográfico es más Ok. complicado. Si te falla la topografía y no le das la inclinación correcta en algún tramo del tubo, el agua se va a quedar ahí y no va a caminar. O si le das una topografía a un nivel de caída muy fuerte, el agua va a agarrar velocidad de más, va a hacer choques y también va a provocar problemas. Caray. Entonces, el drenaje es un tema muy complejo técnicamente hablando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que se resolvieron alrededor de 50 colapsos? Y cada colapso, unos eran de 1 cuadra, de 120 metros, y otros eran de 2 cuadras. Colapsos en el centro, Constitución, en el oriente, en todas partes. Ahorita el problema ya no son tanto los colapsos. Ahorita con lo que más se trabaja es en extraer basura de los drenajes. Es un tema, ¿eh? De hecho, me lo acaba de preguntar Adolfo, me mandó un mensaje, pregúntale sobre la responsabilidad social, me dice Adolfo, de la gente que tira, pues, o sea, basuras. Una vez creo que sacaron hasta un baño, Sí, o una un taza. excusado. Pero, ¿cómo se ¿Cómo va? le O sea, hacen si no cabe por la pues tubería? sí, no cabe, Ey, pues, esa bueno, era la lógica. te lo voy a explicar así de una manera muy sencilla, pero todos se lo van a poder imaginar muy fácilmente. De cualquier casa sale un primer tubo de la banqueta hacia la calle, Ok. que le llamamos nosotros descarga, que es un tubo que normalmente es de 6 pulgadas. Imagínate un tubo de 6 pulgadas que sale de A ver, ¿qué tu tal? casa. ¿Puedes hacer la 6 medición de 6 pulgadas es más o pulgadas? menos así. Sí, Es así donde es. se siente el inodoro. Ok, Sí. más o menos. Bueno, algunos son de 4 pulgadas los de Sí, inodoro. más chicos. Pero bueno, más. Pero si ustedes abren el registro de la banqueta, Sí, ahí van a ver el tubo que sí, sí, va sí. del registro a la calle. Eso le llamamos descarga domiciliaria. No me digas que ahí echa la gente las cosas. Número 1, fíjate, puedes echar las cosas en el sanitario, lo que quepa. Una bacha de cigarro, una toalla húmeda, que ahorita vamos a hablar del tema de las toallitas húmedas. Ujú. Incluso hasta a lo mejor una toalla femenina. Sanitaria, sí. Femenina, sí. Entonces, ahí empieza el problema. Luego, en el registro, que muchos no tienen tapas, se quiebran, se las llevan, etcétera, y no tienen tapas, también se convierte en basurero. El registro que tenemos en la banqueta. Y no nomás de basura, no, tierra, piedras, ramas, etcétera. Hasta ahí vamos. Luego sigue la descarga que llega a la calle. Y en la calle llega a un troncal, le llamamos, que se conecta a un tubo un poco más grande que va por toda la calle, conectándose a todas las descargas de las casas de esa calle. Ese tubo ya es por lo regular de 8 pulgadas, ya es un poquito más grande. Y le llamamos a tarjeas o madrinas. Ese tubo ya puede traer mucha basura desde el sanitario o del registro. Llega a la esquina y en la esquina se unen las 4 atarjeas de las Ujú. 4 calles en un pozo de visita, que son las tapas redondas de fierro que conocemos. Ese es un pozo, literalmente es un pozo de visita. Y ahí cae el drenaje de las 4 calles, de las Ok. 4 atarjeas. Y ese pozo de visita tiene una profundidad
Y ahí empieza a caer toda la basura. Las tapas redondas, esas tapas redondas son de fierro fundido, pesan como 40 kilos más o menos cada tapa y son muy atractivas para la delincuencia, ¿no? Entonces Qué se roban esas tapas, y queda un hueco muy grande en la calle Van echando. que también se convierte en otro contenedor de basura. Si tapas el pozo de visita, el agua no va a fluir al pozo y se va a empezar a quedar el agua en la tarjea y va a buscar el lugar más bajo para empezar a aflorar. ¿Qué pasa y después de que cae en el pozo de visita? ¿A dónde más se va el drenaje? Bueno, más abajo, primero caen las tarjeas y más abajo sale otro tubo más grande que lleva toda el agua que cae en el pozo, que le llamamos colectores, los famosos colectores. Ese colector puede ser desde 12, 18, 24, 36, 42 pulgadas. En el caso del colector Nogalitos, se está construyendo de 42 pulgadas, 1 metro aproximadamente de diámetro, que recolecta el agua de todas las atarjeas de todas las cuadras de la colonia y las lleva a un cárcamo, que los cárcamos están, salud, Gracias. que los cárcamos de rebombeo de aguas residuales están en las zonas bajas. Por ejemplo, el cárcamo más importante que recibe prácticamente toda el agua en Navojoa es el cárcamo Matamoros y el cárcamo Nogalitos, el cárcamo que está enseguida de la técnica 55. ¿Sí lo Ok, has visto? claro, claro. Ah, bueno, esa licuadora que le llaman Sí, mucho. sí, tiene años. Ahí llegan 3 colectores muy grandes, principales, que traen el agua de toda la ciudad. Y llegan al cárcamo, el cárcamo homogeniza un poco y ahora sí emite a presión hacia la planta tratadora para que inicie ese tercer servicio, que mucha gente a lo mejor no lo tiene bien identificado, que es el saneamiento. Acuérdate que es organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El saneamiento es limpiar el agua que ensució el humano. Ahora, por todas esas partes o sectores del servicio de alcantarillado cae basura. Desde la taza del sanitario, el registro de la banqueta, el pozo de visita de la calle, los cárcamos, todo el recorrido va recolectando basura. Ahora, un dato muy importante, tenemos mucha culpa nosotros como gobierno porque no hemos, de alguna manera, le voy a decir de esta manera, educado a la ciudadanía Claro. a cuidar el servicio. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y te fumas un cigarro o te comes un gansito, Que no deberías hacer ninguna de las dos cosas, pero bueno, cada quien. bueno, o cualquier Sí. paquete, lo tiras a la banqueta. En un día o en una semana o en un mes va a terminar en una alcantarilla. Claro, claro. Por el aire, por la lluvia, por lo que sea. Entonces, lo que lucha el organismo diariamente es en sacar la basura de los drenajes y esa basura la estamos provocando nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sanciones. Utilizar sanciones para que la gente cuide más. No nada más no tirarlo al sanitario, no lo tires en la calle, no lo tires al baldío, no tengas el baldío lleno de basura. Es un trabajo que tenemos que hacer de concientización. Y si nos vamos a las ciudades que son limpias, pues tienen sanciones y ya no las aplican porque la gente ya hizo la cultura de cuidar. Nosotros vamos a otros lugares, no voy a decir a dónde, pero estamos cuidando de no tirar nada en el piso porque sabemos que puede haber una sanción. Claro. Si nosotros poco a poco, a lo mejor no va a ser algo que se pueda hacer de un año para otro, empezamos a concientizar a la gente y pues lamentablemente aplicar alguna sanción para hacer esas correcciones, se va a reflejar en el drenaje. Y te voy a decir otra cosa muy importante, las construcciones. Si alguien está ampliando su casa, tiene una loma de arena o de escombro en la banqueta que se desparrama, ¿verdad? Ah, bueno, entonces esa loma de arena que se desparramó, esa poca arena o tierra o escombro que se desparramó, el aire y los carros y la lluvia, se la llevan a una alcantarilla. Hay lugares donde nosotros hemos destapado un pozo de visita, está al ras de arena y de tierra. Porque la lluvia lo arrastró, no había tapa y lo llenó de tierra. Pero es muy importante también que cuidemos el tema del material que tenemos en las banquetas. Es válido ampliar tu casa, mejorarla y todo, pero hay que cuidar mucho el tema del desparrame de material porque se va a una alcantarilla. Al final,
todo termina en una alcantarilla. Sí, ma. Bien. Pues yo creo que queda bastante claro la explicación, Artidoro. Ahora sí, cuestiones finales. Pero yo creo que está muy interesante el tema, porque esto da, decía yo hace unos momentos, pues cierta tranquilidad, cierto rumbo, un mapa de lo que está pasando con el agua en Naujoa, que afortunadamente no siempre va a ser así, que se ha avanzado, por lo menos es lo que veo y lo que nos platicas, y que hay la posibilidad de seguir avanzando. A ver, ¿me platicas un poco brevemente, como ChatGPT? Brevemente me interesa. Quiero preguntarte de las bombas, porque me pregunta acá el equipo que te pregunte las bombas, qué tan factible, qué tanto daño hacen o son buenas. Una, de los drenajes y los pavimentos, pues bueno, ya estábamos hablando hace un momento. Y de la historia un poco de Omapas, que creo que es interesante. Si quieres de la historia, primero, ¿cómo nace? Luego tiene un florecimiento importante y en aquellos entonces parecía que, bueno, es una paramunicipal del gobierno, que es decir, no depende del gobierno municipal o de los gobiernos municipales, es autónoma, autosustentable, pero después se convierte en otra cosa con los años, agencia de colocación de trabajadores, caja chica de los ayuntamientos, después le empiezas a dar un trabajo tú cuando lo retomas, o bueno, gente también que pasó por Mapas, hay que decirlo, muy seria, Claro. muy chambeadora, que si quieres los mencionamos. Y ahorita, como yo veo, está en una etapa de transformación para volver a ser lo que fue en algún momento o cuanti más, como decía mi abuelo. ¿Estoy más o menos en lo correcto? Sí, sí, sí. Platícame. Mira, al principio empezó siendo una dirección Ujú, que era parte de obras públicas del ayuntamiento. ok. Así empezó, una ¿Tienes dirección de los aguas. años más o menos? No. Y pues estamos, ya para, lo que sí te sé decir es a partir de que se convirtió en paramunicipal. Mm, A partir de que se convirtió en paramunicipal, que su misma razón social lo menciona, ujú, el RFC del organismo, porque a partir de que se convirtió en paramunicipal, eh, tener su propio RFC. ok, No es un acta constitutivo porque no es una SA, pero sí tiene un decreto de creación en el boletín, ok. que fue a partir de, bueno, así lo dice, OOM 94-12-30, 30 de diciembre de 1994. O sea, en el 94 se crea Omapas como Se para municipal. boletina en el decreto de creación, se boletina y desde a partir de entonces oficialmente es para municipal. Presidencia municipal, ¿me dices quién estaba ahí? ¿Urbina? No. Terminó Ángel Burs Ángel Burs. y fue cuando se empezó a crear Ok. y ya de ahí siguió Entonces, después de Arsenio. Ángel Burs estaba Arsenio, ¿verdad? Arsenio Duarte, Sí, sí. ok. Que Con por él se creó. cierto, dato Pero él importante. la creó, Fueron, fue por las circunstancias fueron las dadas y circunstancias fueron y empujadas. que ya Le tocó a requería él. ser para municipal. Ok. Que por cierto, este dato interesante, mi papá fue síndico procurador con don Ángel Burs. Sí, tu papá, Sí. que paz descanse, Paz gran descanse. hombre, por cierto, y Gracias. gran maestro, por Sí, cierto, también, ¿no? Fue síndico fue con síndico Ángel. procurador con don Ángel Sí, de Burs. acuerdo, Sí. de acuerdo. Interesante. Entonces, antes de eso fue una dirección y luego una secretaría, Simapasa se llamaba, y luego Omapas se convirtió ya en una paramunicipal. Sí. Se convierte en una paramunicipal, tiene su propia razón social, es autónoma hasta cierto punto, hay que aclararlo. Ujú. No es que no dependamos del ayuntamiento, no es así, Ah, sino que ok. tiene su propia junta de gobierno, tiene su propio presupuesto, que al final al entregar a nivel Congreso para que se autorice, se integra a todo lo demás. Ujú. La ley de ingresos está integrada. Ciertos artículos de la ley de ingreso del ayuntamiento son los que corresponden al agua. O sea, en todo eso sí somos el ayuntamiento. Sin embargo, en algunas cosas es independiente, es autónoma y se utiliza una junta de gobierno. Vamos a suponer que la junta de gobierno, que es la máxima autoridad, en este caso de Omapas, es como si fuera el cabildo o el ayuntamiento en chiquito, Mm. ¿no? Que toma las decisiones, el Toma las propone, decisiones, se vota, se toman los acuerdos necesarios y la y preside la preside el presidente el presidente municipal. municipal en Así este es. caso, ¿verdad? Así es. Los que tienen voz y voto son 5.
es el presidente municipal, el secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, un representante de la CEA, Conagua, y el presidente del Consejo Consultivo, que es la parte ciudadana que Y el contribuye. director de mapas. El director de OMAPAS no tiene voto. No es cierto. Haz de cuenta que el director de OMAPAS viene siendo como el secretario. Ya. De hecho, es el secretario técnico de la Junta de Gobierno, así es. Ese es el Que lleva la hombre minuta, que lleva la minuta, que sí, propone, que lleva el convoca, orden, etcétera. etcétera. Es correcto. Pero como director no tenemos voto. Tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces, esa es la máxima autoridad. Y a partir del 94, a partir de que se convirtió en una paramunicipal, toma esa personalidad jurídica. ¿Y qué pasa con el organismo? Fíjate, hay un tiempo después de convertirse en paramunicipal que no tengo exactamente los tiempos, pero del 97 más o menos se concesiona Sí, a Mexicana de Gestión del Agua. sí, me acuerdo. Y en ese tiempo, fíjate, eran circunstancias muy distintas porque los activos fijos del organismo estaban nuevos. La tubería no tenía 40 años como la tiene ahorita, ¿no? Los pozos eran menos pozos, pero tenían mucho gasto en volumen de agua. ¿Qué pasa como en una empresa? Porque al final de cuentas los mapas no es igual que los demás servicios. La situación climatológica también era La diferente. situación hace 40 climatológica, el años. crecimiento poblacional, etcétera. Pero vámonos al tema financiero de lo que sucede o lo que yo veo, porque yo no soy ingeniero, Yo no soy ingeniero, yo soy Ok. administrador de empresas. Ok. Pero hay que aclarar una cosa. A lo mejor mucha gente está con la idea de que al frente del organismo lo mejor es tener un ingeniero. Sí, claro, un ingeniero pues tiene un criterio muy amplio para el organismo, pero el organismo tiene dos vertientes, dos ejes principales, lo administrativo y lo técnico. A diferencia de otras dependencias como servicios públicos que son más técnicas que administrativas, porque no recaudan, no tienen el dato comercial, no tienen cajas, no tienen atención al público. El organismo tiene los dos ejes. Por eso hay un director administrativo y hay un director técnico. Y las dos son igual de importantes. El administrador tiene que tener los recursos para que el técnico pueda trabajar. Entonces son vertientes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos vamos al tema de que la infraestructura está menos depreciada, hay maquinaria nueva. El activo fijo de todas las empresas es el que produce. Ok. ¿Ok? Entonces, te voy a dibujar un cuadrante así muy sencillo Ujú. para acordarnos un poquito de la escuela. Lo que entra a cajas, a bancos, Sí. es el circulante que le llamamos, ¿te acuerdas? Ujú. Bueno, entonces, y luego a un lado está el pasivo a corto plazo o las obligaciones. Si a nosotros nos ingresa a la caja 100 pesos y las obligaciones de pago mensuales es de 100 pesos, pues estamos tablas. Estamos líquidos, hay una liquidez de 100 entre 100, 1, tenemos una liquidez de 1, estamos bien, Ujú. ¿no? Pero no tenemos que tomar en cuenta que el activo fijo es el que produce y hace que entre al circulante, que son los pozos, los cárcamos, lo que dan el servicio. Y eso se va depreciando cada año. Entonces, si a la caja entran 120 pesos y en las obligaciones a corto plazo son de 100 pesos, te sobran 20 pesos, esos 20 pesos los tienes que invertir en el activo fijo para que no se deprecie. En el mantenimiento de los pozos, en cambiarle el equipo a los pozos, en arreglar la maquinaria o en comprar maquinaria nueva. Porque el activo fijo es el que hace que entre el activo circulante, Ujú. recurso. Entonces, ¿qué veo yo o qué pienso yo que sucedió aquí? Que había antes, la liquidez era buena. Entraba mucho dinero, buen dinero a cajas y las obligaciones no eran tantas. Pero si no reinvertías ese excedente, se va depreciando el activo fijo y te va produciendo menos. Y el producir menos en los activos fijos provoca que vaya entrando cada vez menos a la caja. Claro. ¿Fue lo que pasó? Eso es lo que esa es mi teoría de lo que pasó durante Básicamente años. no reinvirtieron lo que ganaban.
pues, por no así lo decirlo, suficiente, ¿no? no lo suficiente pues, ajá. para que no se fuera depreciando Claro, la claro, infraestructura claro. y fuera provocando que menos recursos entraran. Básicamente como la idea de un negocio, pues. Es lo mismo, Un negocio porque próspero, de los negocios prósperos que crecen, ok, tengo una ganancia, aparto, pero también invierto y le doy mantenimiento a lo que tengo, doy otro paso y doy otro paso y doy otro paso. claro, Básicamente, ¿no? exacto. O sea, tienes que invertir, Mm, Chema, en el micrófono, sí, en la luz y todo eso claro. para que la gente siga bueno, al final de cuentas, conforme con el servicio. Va habiendo depreciación en el activo Ujú. y va empezando a haber inconformidad cada vez más del servicio y van pagando menos gente Claro, el agua. claro. Me gustan menos perdón la analogía, ¿no? Perdón de la analogía, pero me gustan menos los tacos porque bajaste la calidad de la carne, pues ya no voy a ir. Si iba 3 veces al mes, voy a ir una o una cada tanto tiempo. Digo, dependiendo la analogía, según el Eso, ejemplo, ¿no? Del caso, o en este caso me claro. estás dando menos servicio o mala calidad del servicio. Es decir, ¿por qué? Pues voy rezagando, no pago, o te pago cada 2 meses y, y como no la cortas el agua o no se cortaba, pues, Sí, ¿no? así es. Bueno, ahí ese es un tema, ¿no? En los cortes también hay. Ahorita vamos a ver. Entonces, se fue depreciando y llega el momento en que encuentras pues lugares donde existía la tubería y ya ni siquiera existe la tubería. Muchas veces Ujú. nada más queda la pura caverna de donde fue tubería. Y llegas a un momento en que si no haces algo, bueno, no existe un asentamiento humano que pueda estar sin los Sí, servicios de subsiste, sí, agua. no, claro. Entonces eh, súmale que Navojoa se está viendo que es atractivo, está siendo atractivo estos últimos años. Por eso estamos viendo que están viniendo muchas empresas Claro. a instalarse en Navojoa. Todas esas cadenas y franquicias que se están poniendo no se están poniendo sin antes ver un estudio de que Navojoa está siendo atractivo y ese es un reto también para el organismo porque nosotros vemos, ahora viene Walmart, ahora viene Starbucks, ahora viene por decir marca, a lo mejor no debo decir marca, No, te va a tener que pagar el comercial de Starbucks. No, no te creas. pero eso hace que nosotros tengamos un reto diario, el IMSS nuevo, Ese es un eh, gran reto, ¿no? es un reto, entonces Em, todo eso provoca que o arreglamos el servicio, eh, invertimos, se tocan puertas en todos los niveles de gobierno ujú. para mejorar el servicio, o terminamos en un momento en que ya no va a ser muy complicado salir del hoyo en que caímos, ¿no? Entonces, Claro. Bu- en eso se está trabajando. sí, bien. Quisiera también que tomáramos un par de minutos para decir lo que se está haciendo, lo que ha venido. Hay maquinarias que se ha comprado y todo esto. Y también que te preguntes sobre las bombas particulares o las bombas en casa, ¿no? Lo que me dices, qué tanto afectan al organismo, qué tanto afectan a lo de, sí, ajá, a los Eh, usuarios mismos y demás, pues. Ese es un tema importante. Si nos vamos, primero nos vamos a lo que dice la ley. La ley te dice que la bomba, no se puede poner una bomba directamente de la toma de la banqueta. Ujú. Tú puedes tener un almacenamiento, que es una cisterna, aljibe, tinaco, y después del almacenamiento, instalar la bomba para presurizar tu servicio interno. Ok. Pero nosotros entendemos, y la gente me lo va a decir, pero lo entendemos, Ujú. que en muchas partes, si no ponen bomba, no tienen el servicio. Pues sí. Bueno, pero esto se convirtió en un círculo vicioso, porque al final de cuentas ahorita Claro. es una rebatinga, se están jalando la cobija, Ah, un vecino con el otro, uno pone bomba, deja al vecino enseguida sin agua, entonces el vecino también tiene que poner bomba, y es un estrés que le dan a la bueno, red muy, muy importante. Ahora, voy a globalizar un poquito el problema. Si te acuerdas cuando existían los tanques elevados en Navojoa ujú, y que se utilizaban, claro. bueno, vámonos a Bueno, en San Ignacio hay uno, ¿no? Sí, 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 así es. Si nos vamos primero nos vamos a una colonia donde sí hay mucha agua. Pongámosle nombre. Misión Santa María, por ejemplo, Ujú. ¿cómo se llama la nueva esta tierra? En está pegadito, bueno, toda esa zona, Herradura, Santa María, todo ese parte. Bueno, ahí, Salvatierra, perdón, es la que iba a decir. Salvatierra. Bueno, ahí hay mucha agua, hay mucha agua. Y cuando hay exceso de presión,
salen fugas, ya lo platicamos. Sí. Bueno, los tanques elevados no nada más te sirven para llenar el tanque y tener un apoyo en las horas pico de uso, sino que te regulan la presión para que no haya fugas, porque hay un sistema que trabaja en los tinacos que son por demasía. Tú llenas la red y en el momento de que hay presión de más, en lugar de reventar el tubo, sube al tinaco y regulariza la presión. Ya no hay presión de más, hay menos fugas en los lugares donde hay mucha agua, ¿no? Y el agua excedente se va por demasía al tanque elevado. Y en las horas pico, donde no hay suficiente agua en la red, pues el agua baja y ayuda. Por la simple gravedad, ¿no? No hay suficiente, pues entonces empieza a bajar el agua. Entonces, regula la presión en las horas de mucha presión, la regulariza, y en las horas de poca presión, apoya. Eso mismo lo podemos nosotros aplicar dentro de cada casa. Entonces, En micro sucede en lo micro, mismo. si nosotros ahorita, yo me atrevo bueno, es una teoría, no la puedo comprobar, pero si nosotros ahorita, todas las casas en Navojoa, utilizaran correctamente su tinaco, les llegaría agua a todas las casas. Órale. Dentro de mis cálculos, a lo mejor estoy mal, pero dentro de mis cálculos, el hecho de no utilizar tinacos nos afecta muchísimo que tengamos agua todos. Y van a decir ahorita, justamente van a decir, pues yo no puedo usar tinaco porque el agua nunca me va a subir. Claro. Bueno, pero si todos quitamos las bombas al mismo tiempo y hacemos que el tinaco funcione, ojalá podría yo Habría hacer esa presión. prueba. Habría presión, quizás. Sí, porque la distribución del agua sería mejor. Y aparte de eso, en las horas de baja presión, el tinaco nos ayudaría. No estaríamos jalando todo el agua de la red. Estaríamos jalando el agua de la red y nos estaría apoyando el tinaco. Y en las horas que todos estamos dormidos, en la madrugada, el tinaco se estaría llenando porque ahí hay más presión y llegaría el tinaco. Entonces sí. habría una mejor distribución. Más que aquí hay varios factores, ¿no? Y La la gente ley, no tiene para comprar tinaco, o lo tienen sin funcionar. o la tiene sin funcionar, o desinstalar la bomba, digo, sería Es una complicado, idea complicado. Que muy poco a poco buena, lo pero podemos ir empujando a que suceda eso. sí, iba a eso, ¿no? La cultura de que decías tú, bueno, el gobierno tiene que tomar una responsabilidad de decir, está pasando eso, y es la idea de este podcast, ¿no? De que tú digas, oye, está pasando esto. Y tendría que tomar una responsabilidad, por supuesto, el gobierno, como lo están haciendo ustedes, de concientización en todos los sentidos, pero también uno como ciudadano tiene que hacer su parte, ¿no? Como sociedad tiene que hacer su parte, y uno sabe cuando está desperdiciando el agua, cuando no, cuando está haciendo cosas, y no nada más del agua. Uno tiene adentro una conciencia, ¿no? Que sabe cuando, híjole, esto no está bien, creo que esto no está bien, creo que esto puede aguantar. Y bueno, es un tema interminable, por supuesto, ¿no? Aquí tiene que entrar sociedad, tienen que entrar autoridades del agua, tiene que entrar el gobierno, porque en unas décadas, como dice ChatGPT, si no nos ponemos abusados, híjole, pues habrá guerras, si es que ya no las hay en algunos lugares recónditos por el agua, ¿no? Así es. Entonces tiene que haber esto. Bueno, para finalizar, te voy a pedir algo muy complicado, muy difícil, pero ¿cómo redondear todo esto que hemos platicado en un mensaje hacia la gente, ¿no? Específicamente en el tema del agua. Creo que si se quedó hasta aquí la gente, véalo, véalo, interesantísimo. Está un poquito largo, pero creo que resuelve, o por lo menos quita muchas dudas al respecto. Pero, a ver, me quedé con algún tema. Yo creo que están todos tocados, ¿verdad? Y si se quedaron usted con algún tema o alguna pregunta, póngalo acá abajo en los comentarios. Ahí Artidoro y su equipo lo responderá. Pero, bueno, sobre los cortes, Mira, cortar el agua, no cortar el agua, ¿no? el tema del corte, obviamente los organismos lo tienen que utilizar, todos los organismos Ujú. utilizan ese instrumento como una medida para poder recaudar, eh, ya que al final de cuentas, pues los organismos no tienen otra entrada, Ujú. no tienen otro ingreso más que la recaudación del pago del recibo del agua y sus servicios. No hay una partida, Sí, un presupuesto. un presupuesto, unas participaciones federales que vengan directamente a eso. Entonces, como el organismo recauda, abre y da el servicio, y si no recauda, no hay para la nómina, por ponerte un ejemplo. Entonces,
una de las medidas y los instrumentos importantes es el corte. Sin embargo, es muy distinto un corte de servicio de agua, porque entendemos y sabemos que es un derecho humano el servicio del agua. Pues sí, es un servicio, es un derecho humano, pero no es gratuito porque es costoso. Y necesitamos el recurso, los organismos necesitan el recurso de la recaudación para poderlo brindar. No vende agua el organismo, porque mucha gente piensa que vendemos agua. No, el agua es un derecho humano, todos tenemos derecho a ella. Gastados. Sí, pero hay que extraerla, hay que potabilizarla y hay que llevarla para que abras la llave de tu casa y salga. Ese servicio de conducirla, potabilizarla y todo lo que conlleva el servicio, eso es lo que se cobra. Y es costoso. Entonces, una de las medidas es el corte, es el servicio de corte. Y es muy distinto a una Comisión Federal de Electricidad y todo lo demás, porque para empezar, el corte de agua no pega toques, ¿no? Entonces, en muchas partes se batalla y se va al cortador y al darse la vuelta a la esquina, pues ya se reconectó la gente. No, es un tema que nosotros entendemos. La gente, es una desesperación, la gente pues no puede estar en una casa sin el servicio de agua. Hasta de algún modo se tiene que ser de hasta cierta manera tolerante, pero existen también sanciones que la ley marca para eso. Y no nada más se reconectan, también se reconectan mal y dejan una fuga en la banqueta. A nosotros nos han llegado quejas en redes sociales y todo eso de fugas. Hay un charco muy grande en la colonia fulana y resulta que es una persona que se reconectó porque se le cortó el servicio, por ejemplo. Entonces, es una medida necesaria para poder recaudar. Y al final de cuentas, muchas veces, fíjate, te voy a explicar algunas de las cosas que nos pasan. Primera, le echan concreto en la banqueta, le echamos concreto en la banqueta y se pierde la toma, ya no sabe dónde Sí. está el registro. O se pone un carro arriba, o muchas veces la gente en su desesperación, llega el cortador y no lo dejan, se ponen enfrente y no lo dejan trabajar, etcétera. Hasta cierto modo entendemos muchas veces la desesperación de quedarse sin el agua, mucho más o sea, nosotros tenemos que tener esa tolerancia de que, hey, tengo a mi mamá enferma. Claro, tiene que haber un criterio social. Tiene que haber un criterio social, eso lo entendemos. Pero también tiene que haber un balance, porque si no hacemos que la gente que sí tiene para pagar y que sí puede pagar y no lo hace, no se acerque. Te voy a decir, hace algunos años yo vi una encuesta que llevó a cabo aquí en el sur por una universidad. Y el pago del agua estaba en las prioridades del ciudadano, estaba en el lugar número 13. ¿Qué quiere decir esto? Que está en el lugar número 13 el pago del agua. Que primero, pues, a medicamento, la escuela, vestirse, alimentación, Comer, gas, luz, electricidad, teléfono, diversión, internet. Bueno, en aquel momento sí. Internet. Y en el 13 era el agua. Cuando es un servicio más importante, pues, es vital. Entonces, yo no digo que la luz no sea vital. Por supuesto que el servicio de la luz es muy, Claro. más en esta región es vital también. Pero el servicio del agua debería estar dentro de nuestras prioridades. O sea, en teoría, si llega alguien al organismo y me dice, hey, no me cortes, no tengo dinero. Y si nos vamos a lo real, si traen un celular con saldo, entonces, que también es primordial para trabajar y lo que sea, pero no para vivir, para sobrevivir. En teoría sí deberían de hacer ese esfuerzo por pagar el agua. Ahora, el organismo, la mayoría de los buenos contribuyentes son adultos mayores y pensionados. Los primeros 10 días del mes hacen fila los adultos mayores, los pensionados, para pagar puntualmente su recibo. Traen una escuela diferente, hay que decirlo así. Y gracias a ellos la recaudación está en tiempo y forma para lograr sacar los pagos más necesarios como la nómina y la luz. Gracias a los pensionados, a los adultos mayores, que tienen una disciplina, hay que decirlo, porque yo lo veo en el caso del organismo, traen una disciplina de pago más adecuada que las nuevas generaciones. Yo por lo menos en el caso del agua así lo veo.
Si tú vas al organismo del 1 al 10, vas a ver a adultos mayores y a pensionados haciendo fila para pagar su agua. Ahora, en el tema de cortes es un tema muy delicado, muy complicado, que se tienen que tomar muchos criterios distintos. Ujú. No mandamos, ni creas que mandamos cortes a las colonias que tenemos desabasto o baja presión. Eso es No nos importante acercamos. aclararlo, ¿no? No. Nosotros no nos podemos acercar a esas colonias porque Pues sí que le vas a primero cortar, tenemos ¿no? que dar el servicio. Claro. Nosotros entendemos. Y cuando se acerca alguien de esa colonia y nos dice, yo no tengo agua, ve a ver que no tengo agua, se les hacen sus descuentos y se llega a un acuerdo justo, ¿no? Pero sí, en toda la zona donde sí hay agua, no se paga. Hay suficiente nivel económico para hacer el pago del agua. Y todavía existe una gran cantidad de agua desperdiciada por esos usuarios. Pues lo justo es que paguen, Claro. porque al final de cuentas repercute todo eso. Bien, te agradezco muchísimo la apertura que hayas venido a platicar con nosotros así y que hayas aceptado pues todas las preguntas que seguramente la gente que nos está viendo las tiene y las tenía y que nos hemos dado cuenta y que pues te las preguntamos todas. Repito, si hay alguna otra cuestión por ahí, usted puede firmar con toda la libertad, mientras sea con respeto y con dignidad, por supuesto que todo se puede. Te agradezco muchísimo y pues un último mensaje que le quieras mandar a la ciudadanía acá a esta cámara, y así cerramos, si te parece, Artidoro. Sí, adelante. A la Cámara. Sí, pues un mensaje que le quieras decir a la gente de Navojoa. Invitar a toda la ciudadanía a estos trabajos y a esta gran responsabilidad que es cuidar el agua. Sabemos nosotros, en este caso, como gobierno, que tenemos muchas oportunidades de mejorar nosotros en nuestro trabajo. Pero también invitarlos a ser parte de este reto que tenemos ahorita, que se agrava en estos meses, de cuidar el agua, de hacer un uso eficiente del agua, de tener la responsabilidad y que estamos abiertos a todos los comentarios, a todas las opiniones y todo aquello que pueda contribuir a mejorar esos servicios y agradecerles, ¿no? Agradecerles este tiempo. Gracias. Gracias. Y nos vemos en el episodio número 52. Gracias a Adolfo Ramos, gracias Paulina Crackwell, a Kenny Esquer, allá en su casa, a Miguel Fimbres, a ¿quién más? Se me olvida. ¿Ah? A Toñito, sí, también, al gran Toño y bueno, a todo el equipo de Matutino. Pero gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima.